El Señor les bendice, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, porque nos has ayudado, nos has dado vida eterna, Señor, y hoy también nos bendices. Muchas gracias, Padre. Estamos delante de ti. Señor, mis hermanitos sean edificados, sus corazones, Señor, sean afirmados en tu palabra. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por este hermoso día que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Filipenses capítulo 4, desde el verso 10 en adelante. El título de esta transmisión es Olor Fragante. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. Muy bien, hermanos amados, comenzamos con este verso 10 para desarrollar lo siguiente. Aquí primeramente se va a hablar, hermanitos, de el apoyo, la bendición, la ayuda financiera que se le daba al apóstol Pablo. De ahí, hermanos amados, vamos a ver este contexto muy hermoso, muy precioso, ya que esta cita que trasciende mucho a lo largo del tiempo, hermanitos, que es tan conocida, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Vamos a ver, hermanitos, su contexto. El contexto es, hermanos amados, acerca de que Dios es el que fortalece a este Pablo a través de las bendiciones que se le van a dar. Claro, hermanitos, que sin analizar el contexto, parecería que habla en general de toda situación, de todo lo que puede pasarle a un cristiano, y claro, es aplicable porque para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, lo que menciona aquí, y no descartando lo demás, se habla, hermanitos, de esa ayuda. Por eso dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin hayáis revivido vuestro interés por mí. Un interés. Amaban a Pablo. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. Fíjese cómo dice el verso 11. No lo digo porque tenga escasez. Habla financieramente. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Podemos parafrasear y añadir financiera. 12. Fíjese muy bien. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que el apóstol Pablo decía, que el Señor lo había capacitado, que había sido enseñado a vivir humildemente. Y habla de los dos extremos, hermanitos, a tener abundancia, a tener necesidad, y decía que por todo esto estaba enseñado. Podríamos también mencionar que estaba capacitado, habituado a esto. Y sí, hermanitos, se refiere a la ayuda económica. Y bueno, nosotros los siervos de Dios sabemos, hermanitos, qué es vivir por fe, cuando dependemos de la ayuda de Dios, la gracia del sustento de Dios. Esto, hermanitos, porque el Señor nos ha llamado y Él es muy bueno, Él es fiel. Pero sin embargo, promesas así no solamente son exclusivas de los siervos, sino de todos los hijos de Dios. Como dice Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, mis hermanitos, también usted es participante de esto. Dios le enseña, y claro que ya es algo que queda en uno.
O sea, cuando uno ha sido formado, capacitado, enseñado, ahora uno, hermanitos, ya puede afrontar vivencias de este tipo. Y claro, con la provisión de Dios, la ayuda de Dios, pero uno no desespera, no corre, ya no se angustia, mis hermanitos. Como hemos visto, por nada estéis afanados o angustiados, sino que sean conocidas nuestras peticiones. Y hermanitos, todo lo que se menciona aquí lleva una dirección espiritual. Fíjese cómo dice ahora, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, mis hermanitos, bueno, conociendo la palabra de Dios que es viva y es eficaz, aunque se le enseña que esta frase se dice en el ámbito económico, o sea, todo lo puedo vivir con abundancia, puedo vivir con escasez, puedo vivir estando saciado, puedo vivir teniendo hambre, todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanitos, cuando se ha aplicado este verso y generalizado en todo, de que cualquier situación, cualquier anomalía, cualquier vivencia, cualquier prueba, todo eso lo podemos vivir en Cristo, soportar en Cristo que nos fortalece. Hermanitos amados, no hay ningún problema, porque dijo el Señor Jesús, como creíste, te sea hecho. Si usted toma esta palabra, claro, entendiendo su contexto, que se refiere a la capacidad de vivir todo tipo de cosas, bueno, pero si usted cree que hay más cosas que usted puede vivir y soportar en Cristo, pues no hay cosa alguna que lo contradiga. Todo se puede vivir, todo se puede soportar, hermanitos, en Cristo, porque para Dios no hay nada imposible. A lo que me refiero es que si se aplica este verso generalizando, bueno, hermanitos, no hay anomalía. Y bueno, le comento que para ciertos intérpretes de la palabra sí lo han visto como una anomalía, ya que se centran en el contexto y dicen no, únicamente se aplica para la situación económica, escasez o abundancia, pobreza o riqueza, hambre o estar saciado. Solo a eso se refiere este pasaje. Y bueno, entonces, hermanitos, dicen que no se tiene que generalizar, que para todo tipo de vivencias Cristo nos fortalece, sino solamente para esta. Bueno, mis hermanitos, podríamos estar de acuerdo en ese lado, pues de que solamente se aplica para esto, pero no, mis hermanos. Si usted cree también en la palabra, le cree al Señor, no hay un pasaje que contradiga esto. Al contrario, dijo el Señor, no te dejaré, no te desampararé. Ha dicho que Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Ha dicho, abre tu boca y yo la llenaré. Come lo que te doy. Y hermanitos, Él es nuestro sustento. Dice la palabra que aún los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan, los que temen a Dios, no les hará falta ningún bien. O sea, no hay pasaje bíblico que contradiga que podamos generalizar, que en todo Dios nos va a ayudar, en todo. Y también, hermanitos, hay respaldo bíblico de que el Señor es nuestro sustento. Ahora, si usted toma esta palabra y generaliza y dice, en verdad yo todo lo puedo en Cristo, podríamos, hermanitos, añadirle bíblicamente que todo lo que es conforme a su voluntad, todo eso lo podemos, porque es voluntad de Dios y Él nos fortalece. Pero si analizamos el contexto, bueno, solamente se refiere a lo financiero. Aún así usted sabe que no hay imposibles para Dios. Ahora dice, le conecto el 13 en adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Le habla a la iglesia de Filipenses y habla de que participaron con él en una tribulación. Y entendemos acerca de la necesidad.
Fíjese del demás contexto. 15. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Era una iglesia, hermanitos, dadivosa, generosa, que aportaba, que participaba, que apoyaba financieramente, hermanitos. Y a eso se sigue refiriendo. 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, como ya se ha usado esa palabra, hermanitos, algo así como un patrocinio. Lo patrocinaban, lo financiaban, lo ayudaban. Por eso dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Por eso, mis hermanitos, donde él servía en cada iglesia, cuando él estaba presente, muchas veces no era carga para la iglesia local, sino que de la otra iglesia, como Filipenses, de ahí, cuando le mandaban, de eso él se sustentaba. Y como también ya se ha mencionado, cuando él servía en la iglesia de Corinto, bueno, él también trabajaba con sus manos para enseñarles, para darles ejemplo que así habían de hacer. Porque en ese tiempo, hermanitos, había una problemática que está mencionada en la palabra de Dios. Él decía, porque hay algunos ociosos por allí. Por eso también él tuvo que dar la instrucción, trabajar, para que tengáis con qué compartir a los que padecen necesidad. También decía, el que no trabaja, que no coma. Bueno, ¿cuál era la problemática en sí? De que muchos de los cristianos, hermanitos, de ese tiempo, pensaban que ya en ese momento, en esos días, iba a venir el Señor Jesús por ellos. Pensaban que ya iba a ser el arrebatamiento y por ende, hermanitos, dejaron varios hasta de trabajar. Ya no trabajaban y tenían oportunidad hasta de entrometerse en lo ajeno. Y por eso el apóstol Pablo les daba ejemplo, se debe de trabajar, no deben de estar ociosos. Y hermanitos, porque la gente pensaba, ya viene Cristo, ya no vamos a trabajar, o ya para qué. Pero hermanos, ha pasado este tiempo de los gentiles y se nos ha predicado el Evangelio. Ya han transcurrido 2000 años, hermanitos. Y ya viene el Señor porque ya está dando las noticias y también está dando las señales de que Él va a llegar, va a hacer sonar su trompeta por nosotros, hermanitos, para llamarnos. Bueno, entonces, hermanitos, había esta necesidad de enseñarles con el ejemplo que él podía trabajar, pero sin embargo, iglesias como Filipenses le aportaban, le ayudaban, le patrocinaban. Muy bien, dice ahora el versículo 17, no es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, él buscaba que ellos fueran bendecidos, no tanto que él buscara resolver o cubrir sus necesidades financieras, sino que la gente tuviera frutos delante de Dios. ¿Y qué clase de frutos, hermanitos? Lo veremos a continuación. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ya, hermanitos, en esta semana tuvimos esa transmisión con ese tema de Epafrodito, un siervo de Dios muy hermoso, muy fiel al Señor, que le ayudaba a Pablo. Bueno, aquí menciona que enviaron ayuda a través de Epafrodito, o sea, enviaron, hermanitos, esas ofrendas para Pablo. Y fíjense, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Le voy a tener, hermanitos, que conectar para reafirmar que en verdad se trata de este tema.
y vemos lo espiritual. Le leo nuevamente desde el 16 de corrido. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Toda esa ofrenda, mis hermanitos, dice a continuación: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vemos sencillamente tres características, mis hermanos, acerca de esto, estas ofrendas que daban. Y bueno, ¿qué era esto, mis hermanitos? Para Dios, esto que menciona Pablo: ayuda, finanzas, apoyo, cubrir sus necesidades, que ellos aportaran y le enviaran para que él pudiera cubrir sus necesidades. Esto, hermanitos, parece algo material, físico o terrenal únicamente, pero no, mis hermanitos. Y esto es lo que le pedimos a Dios, que nos dé la sabiduría para poder explicárselo. ¿Qué tiene que ver esto con lo espiritual? Porque, hermanitos, temas así que se predican, se enseñan en una iglesia, hermanitos, usted que ha tenido tiempo en el Evangelio, sabe que son temas difíciles. ¿Difíciles por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. La apostasía, habla la profecía de que harán mercadería con los de la iglesia, que serán ávaros, amadores de sí mismos. Habla de los obreros fraudulentos, de los hombres que se han desviado, y hermanos amados, que no van a tener misericordia del rebaño. Y bueno, dicho en otras palabras, como se ha sabido, hermanitos, en nuestra generación, cuando los siervos falsos se han aprovechado y han exprimido y explotado a la iglesia financieramente. Hay hijos de Dios, hermanitos, que por esa área fueron lastimados, se aprovecharon de ellos. Y cuando han querido buscar a Dios en iglesias locales, congregaciones, se encuentran que la mayoría de cosas y temas son referentes al dinero. Pedir, pedir, pedir. Y hermanitos, a cada rato se habla de finanzas. Bueno, hermanos, así son lastimados. Y por eso, hermanitos, también llega a ser vituperado el Evangelio. Y hasta el mundo considera que los pastores son explotadores, que deberían de trabajar con sus propias manos y no estar exprimiendo, aprovechándose de la gente. ¿Ha llegado usted a escuchar eso? Mis hermanos amados, pero vamos a la explicación espiritual. ¿Cómo algo material como dinero, finanzas, ayuda, apoyo, cómo puede ser espiritual siendo que suena como algo material terrenal? Aquí dice, mis hermanos amados, en el verso 18, en la segunda mitad: habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, dinero, y luego ya lo describe así: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tres cosas, mis hermanitos. Bueno, ¿cómo es entonces que algo físico, una moneda, varias monedas, dinero circulante, puede llegar a ser con estas características? Olor fragante. Y luego también dice sacrificio acepto, o sea que Dios lo acepta. Y luego dice agradable a Dios. ¿El dinero es agradable a Dios? ¿Es sacrificio acepto? ¿Es olor fragante el dinero? Y de ahí, mis hermanitos, vienen más argumentos equivocados cuando no se conoce la palabra de Dios y no se interpreta correctamente. ¿Por qué? Porque muy
posiblemente, mis hermanitos, hasta usted lo ha llegado a escuchar, cuando se ha dicho, Dios no necesita dinero. Y se ha aplicado el texto que dice que Él es dueño del oro y de la plata. Tenemos, hermanitos, dos extremos peligrosos, dolorosos, lamentables. El extremo de explotar a la gente y solamente pedir dinero. Ese es un extremo. El otro extremo es no dar nada por decir que Dios no tiene necesidad, que Dios no necesita dinero. Son dos extremos, mis hermanitos, equivocados, errados. Pero conforme a la Escritura, y mis hermanos amados, usted tiene su hermosa Biblia en sus manos. Usted lo puede leer, corroborar juntamente conmigo que está escrito. Está escrito que esas ofrendas, donativos, esa economía, hermanos, aquí se le llama olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Bueno, ¿dónde está lo espiritual en esas monedas? Mis hermanitos, todo parte y se desprende, se origina del corazón. Le voy a dar un ejemplo, mis hermanitos. Si yo veo a un hermanito, a un siervo, a un cristiano, a un hijo de Dios, que padece, que tiene necesidad, incluso que sufre, yo amo a mi hermano. No solamente voy a orar por él, que no es poca cosa, es poderosísima y muy buena la oración. Pero como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Porque si uno le dice a su hermano, saciaos y calentaos, ¿de qué servirá si no le doy lo que él necesita? Lo voy a bendecir, sáciate, Dios te bendiga, Dios te provea, o Dios te vista, Dios te cubra. Pero yo no le di para lo que él necesitaba. Entonces mi fe sin las obras está muerta. Hay muchos pasajes al respecto, hermanitos, de que, por ejemplo, en la ley se decía, si un hermano, alguien del pueblo, le pedía a uno ayuda, decía la palabra, no lo envíes con manos vacías. Lo que te pidió. Y el Señor Jesús también lo afirma, que demos al que quiere tomar de nosotros prestado. Y él también habló de eso referente a la oración, que si un padre de familia ya está en su casita y llega su amigo y lo importuna diciéndole dame panes porque me acaba de llegar visita de lejos, que no por ser su amigo se los dará y se levantará para darle ese pan, sino por la importunidad. Pero habla de la oración y sí, de dar. Bueno, entonces, hermanitos, vuelvo a este ejemplo. Si yo veo a mi hermanito padecer necesidad, ¿qué se origina en mi interior debido a que tengo el Espíritu Santo, debido a que conozco la palabra de Dios y debido a que también cumplo la palabra que dice que ame a mi prójimo como a mí mismo? ¿Qué se va a originar? Amor, compasión, misericordia y en términos muy sencillos, hermanitos, hasta preocuparme por mi hermano, preocuparme por mi hermana. Todo eso está, hermanitos, originándose con la palabra amor en mi interior. Amo a mi hermano, me preocupo por mi hermano, me duele lo que le pasa a mi hermano y también quiero poner en práctica mi fe, dar algo. Ese corazón, hermanitos, igual que en el altar de Dios, cuando se da, se originó con amor, todo ese
esa intención de dar, pero con amor, por amor, hermanitos amados. De ahí el Señor le dice, eso que se origina en tu interior para llegar a dar, eso para mí, que está en tu corazón, el amor que tienes, la preocupación que tienes, el pensar en tu hermano, en tu prójimo, para mí es de olor fragante. En otra porción dice que el que le da al pobre, a Jehová le presta, y el Señor se lo va a regresar. Bueno, mi versión dice hasta con intereses. Entonces, mis hermanitos, se origina en el corazón. Ahora usted podrá entender más cuando dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. Porque el dador alegre tuvo todo eso hermoso en su interior, ese olor fragante para Dios, porque amó, y amó de tal forma que a la hora de dar no le fue carga ni tristeza, no fue pesado. Por eso dice el contexto. En mi Biblia, mi versión aclara más, que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, dice la versión 60, y mi Biblia dice ni por obligación, sino que Dios ama al dador alegre. O sea, que se dé con amor, que Dios ama al dador alegre, y pues que se haga para Dios. Y del Señor, hermanitos, Él va a reaccionar. Él lo va a tomar como un olor fragante. Oh, hermanitos, le va a agradar mucho al Señor. Si usted piensa solamente carnalmente, va a decir, pues eso no tiene nada de celestial, nada de espiritual, nada de divino. Eso pues es terrenal, es material, eso no parece algo de Dios. Una moneda, un billete, una ayuda, una ofrenda, un donativo, sea en el altar o sea para un prójimo. El carnal dice no. Oh, hermanitos, pero ¿qué va a pasar cuando uno, pues así como propuso, da con alegría? Dios ama al dador alegre. ¿Qué va a pasar? Bueno, tocando el tema como este contexto de Pablo, que le ayudaban financieramente, le enviaban dinero a través de Epafrodito, esta iglesia. Hermanitos, cuando el hermano, en este caso Pablo, recibe, le agrada a Dios que amen a su siervito Pablo, que cuiden a su siervo Pablo, y él dijo, bendeciré a los que te bendigan. Bueno, eso en el contexto habla de verbalmente, pero claro que el Señor también aplica lo que dice Mateo 25, por cuanto esto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces es agradable que la iglesia de Filipenses le mandara a Pablo esa ofrenda, donativo, porque Dios se agradaba que tuvieran atención con su siervo. Pero eso no queda allí, porque también en el interior de Pablo, ¿qué iba a resultar? Gratitud, alabanza a Dios, agradecimiento, y él iba a alabar a Dios como diciendo, gracias Dios por pensar en mí, porque me proveíste mis necesidades a través de mis hermanitos. Él podía bendecirlos y hasta orar por ellos, decirle a Dios, gracias por mis hermanos, te ruego que los bendigas grandemente, porque a mí me bendijiste a través de ellos. Gracias por mis hermanitos. Hay, hermanitos, entonces acción de gracias, hay alabanza a Dios, hay reconocimiento que Dios usó a alguien para proveer sus necesidades. Entonces esto resulta en alabanza a Dios. Y bueno, mis hermanitos, eso, si lo vemos más allá espiritualmente, claro que para un carnal
Cuesta trabajo asimilar y aceptar esto, hermanitos. De que esa ofrenda, donativo, sea en el altar o sea para un hijito de Dios, les cuesta trabajo aceptar que eso fue espiritual y que tiene un efecto y resultado espiritual. Les cuesta trabajo, hermanitos, pensar que esa moneda que se toca, que se palpa, que se gana de cierta manera, que es terrenal, piensan que Dios no la necesita, que por lo tanto ni siquiera es importante. Oh, pero no toman en cuenta que tanto Dios se agrada de que el corazón lleno de amor y gratitud se haya desprendido, haya abierto su mano y haya dado, como también se agrada de en qué fue útil, beneficioso o de bendición a la persona que lo recibió. Los carnales no lo ven así, mis hermanitos. Los carnales solamente ven, y como dice la Escritura, solamente piensan en lo terrenal, pero no ven lo espiritual. Es por eso que se detienen. Y hermanitos, ¿qué fruto hay de cerrar la mano y decir, no, yo no voy a dar, esto es mío, yo no veo por qué deba de dar, no estoy obligado, y pues tiene que ser voluntario, y por el momento yo no soy voluntario, y no me nace, dicen los de afuera, dar o hacer? Hermanitos, pero el Señor también dijo que Él va a bendecir a los que bendigan, nos bendigan, en este caso a Abraham y a su descendencia. ¿Qué bendición van a recibir si no han sembrado? En el mismo tema el Señor dijo, el que siembra escasamente va a cosechar. Entonces, hermanitos, si alguien carnalmente cierra su corazón y dice, no, Dios no necesita dinero, y para qué, y a mí no me van a explotar, ni me van a quitar lo mío, yo voy a conservar lo mío. Entonces, ¿qué sembró? Y si sembró escasamente, ¿cómo va a cosechar? También escasamente, porque no lo hizo para el Señor. Ahora esto todavía se afirma más cuando está escrito que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si esto se aplica a este tema, si lo hacemos para Dios, lo haremos con alegría. Si lo hacemos para los hombres, pensaremos, este hombre se está beneficiando, o estas personas se están aprovechando, están sacando ventaja, se están viviendo de esto que doy. Y mis hermanitos, el corazón se endurece, se cierra, la mano se cierra, se minimiza, y el Señor dice, ¿qué vas a cosechar si no siembras? ¿Y cómo te voy a bendecir si no recibo de ti olor fragante? Ahora, ¿el olor fragante será la moneda, el dinero, los billetes? ¿Esos son olor fragante? No, esas son las obras, resultado del corazón que ama, que adora, que es agradecido, que se preocupa por los demás. También, hermanitos, se preocupa por la obra de Dios, porque la obra de Dios, claro que conlleva gastos. Entonces, hermanitos, ese tema, cuando se ve terrenalmente, es un tema desagradable. Pero si usted abre su corazón y lo ve bíblicamente, espiritualmente, atiende a esta escritura, verá que tiene aplicación en la práctica, parecido a algo físico, terrenal, material, pero para Dios, lo que dice aquí, olor fragante, olor delicioso, hermanitos, ante Dios, sacrificio acepto, porque, hermanitos, también hay sacrificios no aceptos. Y cuando dice sacrificio acepto, es que sí le agradó a Dios y sí lo aceptó. Hay sacrificios en el Antiguo Testamento, hermanitos, no porque Dios no los
ordenara, sino de la manera como lo llevaban a cabo, que no le agradaban. Llegó a decir el Señor a Israel a través de los profetas: no te lo acepto, no te acepto este sacrificio. No, y ya les describía por qué tus manos están manchadas de sangre, porque has explotado a la viuda y al huérfano, porque no has atendido a tu hermano, y le da la lista a Israel de por qué no le eran agradables los sacrificios. Bueno, no porque Dios no los pidiera, sino porque no había desde su origen un buen corazón, una obediencia, una honra hacia Dios. Muy bien, ahora mis hermanitos ya vimos, eso es olor fragante, sacrificio acepto, y dice también agradable a Dios. Le agrada al Señor que en el corazoncito de usted haya gratitud, amor, alegría hacia Dios, tanta alegría, gozo, regocijo, como mis hermanitos, el de este varón que describe la palabra del Señor, Zaqueo. Tan feliz estaba de que había entrado el Señor Jesús a su casa, tan gozoso estaba, que él de su corazón le dijo al Señor Jesús: Señor, si he defraudado a alguien, se lo doy 4 veces más. Voy a reponer lo que he defraudado, en otras palabras. Y decía: mis bienes daré a los pobres. Eso de ser dadivoso, generoso, dar, era efecto del gozo de que el Señor Jesús estaba en su casa. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Se manifestó el amor, el gozo en lo financiero, mis hermanitos. Alguno diría: oh, dinero, dinero, dinero. No, mis hermanitos, más bien gratitud, gozo, alegría, dador alegre, preocuparse por su hermano. Eso es lo que le agrada al Señor. Y claro, mis hermanitos, van a entrar más cosas y temas dentro de esto. Atender a la viuda, al huérfano, darle de comer al hambriento. Todo ello, hermanitos, para el Señor es algo agradable. Es lo que dice, si usted estudia, le dejo de tarea, porque ya no da tiempo, todo Isaías 58. Habla del ayuno, pero el Señor añade todo lo que debe de hacer uno para que el ayuno le haya agradado a Dios. Y de ahí hay una hermosa promesa. Estúdielo, hermanitos amados, porque va a terminar el pasaje, bueno, como más o menos a la mitad en adelante, va a hablar de que Dios espera que se rompan cadenas, se quiten cargas de opresión, que se dé pan al hambriento, que uno no se esconda de su hermano. Todo ello, hermanitos, habla del amor y la atención a su prójimo. Y desde ahí, entonces el Señor le da cierta promesa. Muy bien, hermanitos. Entonces, ¿puede usted aceptar que desde que se origina en un corazón el dar con amor, gozo, preocupación por su hermano, ya empieza a ser olor fragante para Dios? Y claro, en la práctica, pues la fe se llega a practicar. La fe sin obras es muerta. Entonces se completa la obra, es espiritual y es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Continuamos, hermanitos, para concluir. Dice ahora, versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El efecto, hermanitos, de haber sembrado, de haber dado, es que mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes les llegue a faltar. Ya que dieron y el Señor lo aceptó, ahora Dios a ustedes les va a suplir todo lo que les falte. Y luego dice, hermanitos, verso 20:
Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias. Que esta palabra haya llegado al corazón de mis hermanitos, lo crean, lo acepten, lo vivan y vean, Señor, que es el cumplimiento, Señor, de la gratitud, el amor, el gozo que hay, el llegar a dar. Señor, por eso dijiste en otra parte, más bienaventurado es dar que recibir. Se acepte esta palabra, Señor, y Señor, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a ti. Todo lo que mis hermanitos te den y den a su prójimo con todo su corazón. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También mis hermanitos sean bendecidos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Amén.